Mi nombre es Gustavo Vela Turcot. Tengo un año recorriendo África en bicicleta. En estos 13,000 kilómetros he confirmado que hay sueños que no son fáciles de realizar y que la tenacidad, la perseverancia y la humildad son clave para avanzar en este continente. En estos 11 países he recibido todo tipo de lecciones, ayuda inesperada hasta golpes en el camino, pero todo forma parte de la escuela de la vida. Cada día es distinto y cada momento es especial. Entre más avanzo, más me enamoro de África. Mi viaje no es de velocidad, sino de observación y aprendizaje. Así que muchísimas gracias por todo lo que me has dado, África. Estoy exhausto, física y mentalmente, más mentalmente. Los videos me están consumiendo muchísimo. Tiempo, dinero y esfuerzo. Estoy exhausto, estoy exhausto, estoy exhausto. Estoy en un bache de energía. Estoy exhausto. Pues así está resultando el camino de hoy. Ya dejé Tálaga y voy para Tamale. Tamale, sí señor, Tamale. El camino está bastante ancho, todo es de tierra, está muy transitado. How are you? What's your name? Muchas personas piensan que viajar es como estar de vacaciones. Se descansa, se pasea, se distrae. Pero viajar en bicicleta por África es muy distinto porque implica muchísimos movimientos. Hay que estudiar las rutas, planear los puntos de interés, mantener la bicicleta al punto, estar pendiente de los visados. Y si a todo esto le sumamos que hay que encontrar lugares óptimos para editar y publicar un video cada semana, pues aumenta el nivel de dificultad. Good morning. Llevo 42 kilómetros, no he visto una bomba de agua. No me gusta estar comprando agua. Una botella de 1,5 litros cuesta 7 cedis y por un cedi me venden 4 bolsitas de 400 mililitros, o sea 1.2 por un cedi. Y pues ya ando secón, ya tenía yo como medio litro o menos, así que me paré a comprar bolsas de agua. No me gusta, es una contaminación brutal. Lo hago rara vez, pero bueno, pues si no hay donde cargar agua. Good morning. Esta ruta casi no hay pueblos, no, están bastante separadas las localidades, son caseríos muy pequeños. Atrás vi las mujeres cargando de una represa, estaban cargando agua, el agua se veía muy café. Entonces tengo límites, no quise cargar de esa agua, así que me paré a comprar unas bolsitas de agua. Compré 2 cedis, me dieron 2.4 litros, compré 6 bolsitas. Pues no me gusta, pero la sed es la sed y la necesidad es la necesidad. Así voy hacia Tamale. Está bien caliente el día, casi no hay nubes. El termómetro marca 31 grados centígrados. Son las 11 de la mañana, así que a seguir pedaleando. Esta jornada me esperan 118 kilómetros, mayormente plano, algunos columpios, subidillas y bajadillas tranquilas. Y no es lo mismo estar sentado un año en la comodidad de mi trabajo, disfrutando del proceso creativo, que un año pedaleando en lo desconocido, enfrentándome a resolver situaciones todos los días y disfrutando de la vida. No es lo mismo, querida audiencia, no es lo mismo. Pues aquí en el norte de Ghana, la única fruta que se encuentra es naranja o plátano. Así que a disfrutar lo que hay. Pues como ya les había contado, pues una de las cosas que me encanta de África es que se puede parar uno a comer donde sea. En cada pueblito siempre hay algo que comer. Me paré en este caserío al lado de la carretera y la jefecita pues no hablaba inglés, así que estábamos a señas hasta que llegó un chico con las manos llenas de mezcla. Se ve que estaba en la construcción y ya me ayudó a hacer la traducción. Me paré a comer aquí en la carretera un plato de arroz, 2 piezas de pescado, un poco de papa por 15 cedis. La comida estaba rica pero grasosa. Comí en el restaurante de la carretera, lleno de niños curiosos viéndome comer.
Pues llegando a Tamale, un día largo, 117 kilómetros, como 40 en terracería, en tierra, ya lo demás en pavimento. 117 kilómetros, pero parecen 150. Súper caliente la rodada y pues traigo un poco de prisa porque me tengo que sentar a editar. Una rodada caliente, pero estuvo bonita, ha estado bonita. Justo llegando a Tamale, estoy cumpliendo un año de haber emprendido esta odisea por el oeste de África. Y pues se dice fácil un año, pero han pasado tantas y tantas cosas. En una de mis bitácoras, donde escribo, marca 13.017 kilómetros pedaleados en 11 países, pero en el diario del corazón marcan mucho más. Ese diario está lleno de páginas y páginas de vivencias. Viajar en bicicleta por África por sí mismo ya es un gran desafío. Y entonces, sin esperarlo, llegó el día en que me derrumbé. Ya no pude más. Estoy exhausto, física y mentalmente. Más mentalmente. Los videos me están consumiendo muchísimo. Estoy exhausto. Estoy exhausto. Estoy exhausto. Estoy en un bache de energía. Estoy exhausto. ¿Qué onda, hermano? A mí se me hace, cabrón, que te está dando estrés postraumático. Mi diagnóstico a distancia. Yo creo que te has inmerso tanto en la problemática de una región muy dura, la situación, que sea una constante que veas y convivas. Y pues eso hace que te vaya impregnando. Pues el dolor de esta gente sí está muy cabrón lo que estás exponiendo. Entonces el estrés postraumático mentalmente es agotador porque es un golpe de realidad. Aunado a la pérdida del amigo, que eso pues es una terrible noticia que pues va a ir penetrando cada día más profundo porque pues, fue una tragedia. ¡Ánimo! Pues les quería enseñar dónde me estoy quedando, aquí en Tamale, en el Instituto Intercultural de Estudios. Efectivamente estoy en Tamale, un lugar muy tranquilo. Pues aquí me estoy quedando por 150 cedis. Me dieron chance de meter la bicicleta. Hay lugares donde no dan permiso. Tengo escritorio, hay un ventilador, así que está muy bien. Pues estoy terminando de llenar la solicitud de la visa de Togo, mi siguiente país. Siempre me pone nervioso estas cosas, pero bueno, ya terminé la solicitud, ya pagué, fueron 35,000 cefas y hay que esperar 5 días hábiles. Hoy es lunes, espero que el viernes ya tener mi visado y pues nada, ya les cuento después qué pasó. Pues tengo 3 cambios de ropa. Tengo esta camisa que es de manga larga, es para los días de fiesta, para avión, para embajadas. Está muy bonita, pero resulta que ya se rompió, ya tiene 11 años conmigo y entonces pues ya se está rompiendo y pensaba tirarla, pero tengo una mejor idea. Pues vine aquí al taller de costura a que pusieran un parche. Les voy a enseñar cómo quedó el proyecto. Miren qué bonita quedó la camisa. Hey. Hey. Very nice. Yes. Thank you so much. What's your name? Eunice. Julie. Thank you so much. Hola Marcelo, buena tarde. Gracias por tus mensajes. Y bueno, pues me puse a leer un poco de lo que mencionas del estrés postraumático. Sí me checa un poco, ¿no? El proceso por el que estoy pasando. Algo que también coincide mucho es que puedes tener mucho cansancio, mucha fatiga, ¿no? Y pues sí, luego estoy súper cansado. Así me tomo 2-3 días para descansar y no me repongo, ¿no? Y otra cosa que también cuadra, pues es el problema de memoria. ¿De qué te estaba yo hablando? Sí, luego me da, tengo unos problemas de atención. Bueno, siempre he tenido muchos problemas de atención, muchos problemas de memoria. Esta semana se me han incrementado muchísimo. Sí me checa un poco, ¿no? El sentido del estrés postraumático. Pero bueno, pues gracias por tu mensaje. Me aclara un poco el panorama por el que estoy pasando. Pues sí, hay escenarios muy fuertes en África. La pobreza y la miseria son fuertísimas, ¿no? Y cómo lidiar con eso, pues no sé, voy haciendo malabares con mis emociones para poder avanzar.
Pues con mucha pena ha llegado el momento de deshacerme de mi bermuda. Esta bermuda que he reparado decenas de veces, pues ya la tela ya se está pudriendo, ya se raja de todos lados. Llegó a su fin después de 3 años y bastantes kilómetros. Pues bueno, pues ya hay que desecharla para tener espacio para una nueva bermuda. Bueno, pues después de hablar con el doctor, con el médico, me recetó un poco de complejo B, unos probióticos para la panza, Celecoxib para el dolor de espalda, Atorvastatin para los triglicéridos altos, esperando ya estar mejor pronto. Le decía a uno de mis hermanos que cuando llegué estaba yo exhausto, tanto física como mentalmente. O sea, físicamente pues llevaba varios días mal de la panza, no había comido bien, pues ya no me estaba recuperando. Llegué muy cansado aquí a Tamale y luego estaba yo exhausto de la cabeza, de tanto de la edición, de estar corriendo, de las publicaciones. Estoy aquí con Abubakar reparando mis sandalias por última vez. Thank you so much. Y yo venía por 5 días y al final me quedé 3 semanas. Parece como extraño, ¿no? Pero me regalé unas vacaciones. Han sido 3 semanas muy tranquilas. Estaba yo bastante cansado del viaje. Llegué a Tamale e hice algo que no había hecho en todo el año en África. Descansar. Ya tenemos visa de Togo. Ya puedo entrar a mi país número 12 en África y estoy muy contento. Pues estoy saliendo de Tamale, la 4ª ciudad más grande de Ghana, como se podrá escuchar y apreciar. Muchísimo ruido, bueno, normal. Y pues mi plan aquí en Tamale era quedarme 5 días y después ir a un parque nacional, visitar una mezquita y luego ir más al norte y ver unas tribus muy bonitas. Y pues ya me lo perdí, no se armó, no siempre se puede todo, ¿no? Entonces tuve que descartar ese plan. Y afortunadamente pues ya mi salud está mejor. Respecto a mi estómago, al final el doctor me dijo come probióticos y dieta blanda, arroz hervido. Afortunadamente pues ahí tengo estufa nueva y me podía cocinar. Ya estoy como al 70% del estómago, todavía no del todo bien. La espalda va mejor, todos los días pude hacer mi sesión de fisioterapia. O sea, me sirvió mucho estas 3 semanas. Para las 3 semanas fue muy útil para recuperarme, ¿no? Así que bueno, tuve que descartar, visitar algunos lugares de Ghana por mi salud. Ya se acerca el mediodía y está bien agradable, está muy rico para rodar, así nublado. De las 5 a las 8 cayó una tormenta fuertísima. Ya después de las 8 hasta las 9, chipicheó. Hoy es mi día de salida, pero desde las 5 de la mañana empezó a llover, llovió fuertísimo, ahora solo chispea, son las 8:30 de la mañana, ya solo quiero que deje de llover para empezar a pedalear. Afortunadamente dejó de llover para poder salir sin mojarme. Y el apuro que traigo pues es que la visa de Ghana se me acaba ya en 3 días o en 4 días, pero quiero salir un par de días antes por cualquier cosa. Pues me esperan 176 kilómetros desde Tamale hasta la frontera con Togo, 2 días de 85 kilómetros, está bien. Así que a darle todo el día a disfrutar de África, muy contento y muy agradecido. Y antes de llegar a la frontera con Togo, en una pequeña localidad, vi muchísima gente apelmazada y como soy bien curioso, pues me fui a asomar. Y resulta que estaba el rey de toda la región del este de Ghana. Había policías, había gente armada y había un séquito gigantesco de personas. Y estaban celebrando al rey con unas danzas muy interesantes, una energía bien fuerte, unos bailes hermosísimos. Estuvo espectacular y bueno, son riquezas que se encuentran al lado de la carretera cuando se viaja en bicicleta. Y pues estas 3 semanas que estuve ahí en Tamale, mi estado anímico, mi estado emocional no estaba mal, o sea que me sorprende. Yo pensé que iba a estar como deprimido y todo, pero no, estaba yo bien, estaba contento.
pero estaba exhausto, ¿no? Descansé muchísimo, dormí mucho. Qué interesante, ¿no? Después de un año, justo al año, me vino el bajón físico y mental. Y bueno, pues me sirvió mucho para acomodar mis pensamientos, mis sentimientos, reflexionar en la alegría, reflexionar en los días oscuros, ¿no? Así que me la pasé bien, haciendo nada y recuperándome de la panza, ¿no? Pues estuve dos semanas a dieta blanda y probióticos. Hola de nuevo, Gustavo. Consulté con este compañero que es de digestivo. Me dice que te tomes el probiótico. Bueno, esto no es inmediato, evidentemente tarda pues una semana, un poquito más en empezar a mejorar la flora intestinal, la microbiota, y vemos cómo vas y espero que mejores. Después de 2 meses en Ghana y 1.300 kilómetros, estoy llegando a la frontera con Togo. Dejo este país muy contento porque pude ver muchas cosas, pude estar inmerso en su cultura y en su naturaleza. Si bien hay mucha pobreza, pude observar que es un país estable política y económicamente, a diferencia de otros países africanos. Dejo Ghana con muy buen sabor de boca y muy agradecido con su gente. Así que muchísimas gracias por todo, Ghana.